nos estamos enfrentando a una generación de pequeños, bueno, ya no tan pequeños, yo recuerdo que cuando empecé a trabajar por ahí en los años 90 y me pagaban con un papel que le llamaban cheque, entonces tú tenías que ir al banco y cambiarlo, hacíamos cola de 2 horas porque no era el único maestro que cobraba. Cola de 2 horas, de 3 horas y media. Y permíteme el término, ni modo, te las tenías que chutar. ¿Y qué hacías? Pues conocías al de adelante, conocías al de atrás. De ahí, de esas colas, nacieron grandes amistades que hasta el día de hoy nos vemos y nos saludamos. Y dice mi esposa, ¿dónde lo conociste? Le digo, la cola del banco hace años. Sí, ahí lo conocí. Hoy en día, los chamacos de hoy no necesitan ni salir de su casa. Así como anden, agarran la app, pum, transfieren, pum, ya estuvo. Hoy el mundo cibernético se les ha vuelto eso. Y ojo, porque ese mundo cibernético ha entrado a las iglesias y está acabando con las familias. Desde los registros que se tienen de la iglesia primitiva hace 3000 años aproximadamente, un poco menos, que Cristo vino a la tierra, más los años antes, después, que no existía la imprenta, que no había ninguna Biblia impresa. Todos esos tiempos, esas generaciones estaban ávidas de escuchar, porque no se leía, se escuchaba. Por eso dice Pablo, el oír, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, porque se sentaban alrededor y el maestro agarraba el pergamino y les enseñaba, dice Génesis, que en el principio creó Dios los cielos, así era. Se inventó la imprenta. El primer libro que se editó, el primer libro que entró a la imprenta y salió fue la Biblia. Y hoy, hasta el día de hoy, según los datos del 2024 de principios, en el Día Mundial de la Celebración del Libro, el Día del Libro, hasta el día de hoy, se tiene como el libro más vendido de la historia desde su creación hasta el día de hoy. Y no solo hay libros, hay dispositivos con Biblias en donde tú fácil puedes abrirla. Hoy cualquiera te envía un texto acompañado de una imagen y te saluda. Pero aún así, escúchame bien, iglesia, aún así somos la generación que menos lee la Biblia. Somos la generación que menos lee la palabra de Dios. Yo recuerdo, le tocó a Javi, si estaba ya Javi cuando empezamos a construir este lugar y entramos en aquel cuartito, ¿te acuerdas? Todos encaramados, encimados. Bueno, luego tuvimos que salir, conseguimos unas lonas, mira, unas lonas que me paraba y aquí me llegaba la lona. Los muchachos todavía tenían que subirse aquí y la lona, bueno, si a mí me llegaba aquí, a ellos los aplastaba. Era la 1:12, 1:02 de la tarde, abril, mayo,
junio, los calores y los soles pegando con todo, y aquí estábamos, no nos movíamos, levantábamos la mano y está cayendo su gloria y nos llenábamos y nos servía y nos empujaba para salir adelante. Hoy, gracias a Dios, tenemos ventiladores, tenemos clima. Gracias damos a Dios, porque por ahí ya nos dijeron que ya viene el tercer clima en camino. Ya nos van a donar un tercer clima. Nos faltaría cambiar uno de los 4. Escúchame bien. Y somos, en este tiempo, no lo digo por este local, porque locales como este y mucho mejor que este hay alrededor de todo el mundo y de todo el país. Y somos una generación, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, somos una generación más despreocupada por asistir a una iglesia. Somos la generación que más llega tarde a un servicio, a las iglesias. Esta es la generación que estamos viviendo. Sí, esta es la generación que estamos. Este es el mundo secular y eclesiástico que tú y yo nos estamos enfrentando. Esta es nuestra realidad espiritual y secular. Nada en usos y costumbres, nada en pensamientos, nada, poquito así nos separa de las costumbres de allá con las costumbres de acá. La costumbre de llegar tarde, la costumbre de venir cuando tengo ganas, cuando no tengo, pues no vengo. O sea, todos los factores que rodean cuando queremos hacer algo, hoy no amanecí, hoy no voy. ¡Pum! Lo transformamos al Dios que tanto nos ha amado, y no tan solo nos ha amado, nos ha dado. Debemos de ser, amada iglesia, amado pueblo, una generación que impacte a la sociedad. Somos nosotros. Es la iglesia la que tiene que cambiar al mundo. Hace semanas atrás, meses atrás, el día no recuerdo, yo tengo en el municipio hay un hijo amigo de un compañero maestro cuando trabajaba, que le dijo: oye, pregúntale a Noé, pregúntale a Noé a ver si me puede checar esto. Me daba las estadísticas. ¿Supieras cuántas iglesias cristianas hay en Minatitlán? ¿Cuántas iglesias cristianas hay en todo el estado de Veracruz? ¿Cuántas iglesias cristianas hay en todo el país? Y yo le decía a Dios: ¿por qué mi ciudad no cambia? ¿Por qué mi estado no cambia? ¿Por qué mi país no cambia? Si somos bastantes, no somos pocos. ¿Por qué no podemos salir a impactar a la generación que viene, a impactar a los que nos rodean? ¿Por qué no nos llenamos de la gloria de Dios y transforma todo alrededor? En la palabra del Señor viene una de las tantas historias apasionantes de un hombre que no solo impactó a una nación, sino que también impactó a una sociedad, impactó a su familia, impactó a todo el mundo que lo rodeaba. Un hombre de Dios que estaba acostumbrado a llenarse de la gloria de Dios, y salía y se paraba y contagiaba a todo el que lo rodeaba.
la gloria de Dios y las 5 piedras de David. Dice Primera de Samuel, capítulo 16, en el verso 13, que al estar David de pie entre sus hermanos, ¿te acuerdas la historia cuando Dios le dijo, ve a la casa de Elí, si no me recuerdo, no era Elí, perdón, del hijo de David, del padre de David, y vas a ungir al próximo rey de Israel? Y dijo Samuel, sí, yo voy camino a la casa de David, a la casa del papá de David, perdón. Dios le dijo, te voy a decir una cosa, pero no te fijes por la apariencia, porque yo no me fijo en esto, yo me fijo en el corazón. Dice la palabra que tenía 4 hermanos, que a todos los llamó en turno. Ese no es. ¿Tienes algún otro? Sí. Ese no es. Ese no es. Ese no es. Dice, oye, ¿y no te queda otro hijo? Sí, dice, pero mira, no te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque apesta a oveja. Anda cuidando ovejas, anda, no importa, llámalo. Y lo ve pasar y el Señor le dijo, este es un gelo. Y dice que en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 13, que al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y desde ese día, y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Desde ese día, David no tuvo un encuentro ocasional ni emocional con la gloria de Dios. Desde ese día, el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y cambió su vida y transformó por completo su vida. Fue un hombre que se volvió completamente otro. No es que no tuvo un encuentro emocional, no tuvo un encuentro ocasional. La gloria de Dios vino sobre David y cambió y transformó su vida. Y David se convirtió totalmente en alguien que nadie podía imaginar. Yo por eso digo que cuando venimos a un lugar como este, yo sé que este no es el único. Hay lugares, si tú quieres, mucho mejor en cuanto a presente, en cuanto a todo lo que tú quieras. Hay lugares donde desde que la gente entra ya cae llorando, no puede parar de lo que siente porque el Espíritu los toca. Pero yo lo que sí digo que cuando vamos a un lugar donde esté la presencia de Dios, que esa presencia de Dios nos toque, nos debe transformar para siempre, nos debe cambiar para siempre. Bueno, yo siempre, como la pastora, hemos tenido el mismo sentir y el mismo pensar que el encuentro con Dios es una vez y para siempre. Muchos pastores de este lugar nos juzgaron, nos criticaron. ¿Te acuerdas de los encuentros, pastor Javi? Y que el preencuentro, y que el encuentro, y que luego del encuentro, el posencuentro. Y que, mira, vas a pagar tanto, te vas a ir, te vamos a encerrar, te vas a meter unos días con el Señor y vas a ver transformado. Más de uno encontrado, así le decíamos mi esposa y yo a las personas por el tipo. Lo vimos que salieron igual o hasta peor. Muchos de ellos ya no se congregan, se olvidaron de Dios. Porque los llevaron con un encuentro, pero no tuvieron esa experiencia espiritual. Dice que desde que Samuel ungió a David, desde ese día el Espíritu vino con poder sobre él.
Y David había sido un hombre que no solo Dios había llamado para ser rey de una nación, sino para impactar a una nación completa y a las generaciones venideras. Dice ahí en el primer libro de Samuel, más adelante en el capítulo 17, en el verso 39 y 40, ¿te acuerdas de la historia cuando lo llaman para enfrentar al gigante? Bueno, no, más bien no lo llaman, para enfrentar al gigante. Casualmente la llevaba alimento a sus hermanos que estaban enlistados en el ejército. Y los hermanos tomaron, permíteme el término, el lonche, y le dijeron: ¿sabes qué, David? Retírate rápido porque se nos arma. Y colado entre los soldados se metió y escuchó. Vio un hombre que medía cerca de 2 metros 40, un gigante deforme, así lo describe la Biblia. 6 dedos en cada mano y 6 dedos en los pies, 24 dedos en total. Que la lanza que utilizaba pesaba 3,5 kilos, que era imposible sostener para un guerrero como David. Pero ¿sabes qué? A David no le impactó el hombre que estaba enfrente. A David no le impactó que todo el ejército de Israel no tuviera el valor de enfrentársele. Lo que a David le impactó y no pudo soportar es que aquel gigante, fuera como fuera y tuviera que el tamaño que tuviera, lanzaba y vociferaba ofensas contra el Dios que él había creído, contra el Dios que le alababa, contra el Dios que le exaltaba. Eso jamás lo pudo soportar. Y le dijo: oye, llévame ante el rey que yo lo mato. No le creyeron. No le creyeron. Pero bueno, se lo llevaron. Rey Saúl, mira, aquí hay un muchachillo, 17 años, que dice que mata al gigante. ¿Tú? Sí, yo no. ¿Estás seguro? Claro. Dice: si allá cuando cuidaba las ovejas, dice, leones y osos venían y se querían comer mis ovejas, con estas manos los agarraba, les rompía la quijada, les arrancaba la cabeza y botaba. ¿Seguro? Sí, seguro. Bueno, entonces le dijo el rey: mira, ponte mi armadura. Es lo mejor que hay. ¿Te imaginas la armadura del rey? No usaba cualquier armadura. Un ancho para que ni las lanzas ni las espadas penetraran, un casco que nada podía mover. Ponte lo que te sirva. Dice que David se la puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Yo creo que David se lo puso y empezó a caminar como Robocop. Dijo: no, esto no es lo mío. No, esto no es lo mío. No fue grosero ni altanero. Le dijo al rey: rey, discúlpame, pero jamás en mi vida he usado esto. Déjame que yo voy. Así que David se lo quitó. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo. ¿Cuántas? 5. ¿No te escucho? 5 piedras lisas de un arroyo, las metió en su bolsa de pastor, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, y comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Lo que llama mucho nuestra atención, porque así lo estudiábamos con la pastora, llama mucho nuestra atención porque fueron 5. ¿Qué acaso David dudaba de sus fuerzas? ¿Qué acaso David dudaba de que su Dios estaba con él?
De hecho, le dijo: tú vienes con danza, con espada, con escudo, pero yo vengo a ti en el nombre de mi Señor, aquel que me ha dado todo y que me ha mantenido en pie. Bastó una, porque el casco así era, tenía una abertura con un tipo B aquí, que justo dejaba descubierta esta parte entre la frente y la nariz, y ahí fue el piedrazo de David, ahí lo mató, y ahí cayó, justo ahí, en la parte que la armadura dejaba descubierta, una sola. La Biblia no menciona qué pasaron con las otras 4. No hay mención de ellas. No se dice que si en ese momento que David corrió por el gigante y con su misma espada, así como pudo, le cortó la cabeza y la levantó en su mano y le dijo al ejército de Israel: hemos triunfado en el nombre de nuestro Dios poderoso. Es lo que dice. Jamás dice si las 4 restantes las tiró, las regresó al río o se las guardó. Ahora, lo que ocurrió ese día fue un hecho que no nada más impactó a los que lo vieron, sino impactó toda una generación, impactó toda una nación completa. No solo una nación completa, sino todas las naciones que lo rodeaban. Ya no se metían con Israel, porque había un muchacho que había sido capaz de derrotar a un gigante invencible. Y temían al Dios de David, no al Dios de Israel, temían al Dios de David. No, contra ellos no vayan, porque el Dios de David los defiende. No, a ellos no los ataques, porque el Dios de David pelea por ellos. Así decían las naciones enemigas. David fue un hombre que impactó, que se llenaba de la gloria de Dios y que se agachaba al río del Espíritu del Señor, porque en realidad ese término arroyo en el original es brazo de río. O sea, fíjate, ese río venía del río Jordán y tenía un brazo que desembocaba precisamente en el lugar donde David estaba parado con el ejército de Israel. Ahora, déjate de eso. Tú sabes geográficamente cuántos años tienen que pasar para que una roca enorme se despulverice y se vuelvan pedacitos de piedras con el ir y venir del agua. Miles y miles y miles de años tuvieron que ocurrir para que 5 piedras en ese mismo momento que David las necesitase estaban ahí. Miles y miles de años. Ahí entiendo mucho cuando Pablo dice que para los que creemos en Dios, todo lo que ocurre alrededor nuestro es para nuestro bien. Todo. Dios lo prepara a través de los años, Dios lo prepara a través de las generaciones para estar ahí justo en el momento cuando tú y yo lo necesitemos. Ahora, lo curioso de todo esto es que no solo David tenía descendencia,
David tenía 4 hermanos o 5 hermanos, no recuerdo muy bien, el cual los hijos de cada hermano de David, hijos de los primos de David, crecieron influenciados, escúchame, crecieron influenciados por lo que de David se hablaba, por lo que el Dios de David se hablaba, por la manera como Dios entonaba alabanzas a su Dios. Dios era un hombre que se llenaba de la presencia de Dios. Un día se paró y dijo: yo sentado entre cortinas lujosas, comiendo en vajilla de oro, y el arca de tu presencia no puede estar abandonada en el desierto, así que la voy a traer y le voy a hacer su templo para que esté ahí, porque ese es el lugar, ese se lo merece. No, lo curioso es que el apestoso de Goliat también tenía familias. Sí, de hecho tenía un hermano gemelo ahí en el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, y en el segundo libro de Crónicas narran cómo los descendientes, o sea, la familia de Goliat. De hecho, Goliat tenía un gigante que era gemelo a él, o sea, se vestía como Goliat, era deforme como Goliat, apestaba como Goliat, que David el día que lo vio dijo: no es posible, yo ya me lo eché. ¿De dónde salió? No, que era su hermano gemelo, era igualito a él. David estaba ya en la época de guerra, era todo un rey, que no solo guiaba una nación, sino que comandaba un ejército, uno de los ejércitos más poderosos de ese mundo que pudiesen existir. ¿Y sabes cómo lo reconocían? Como el Dios del ejército de David. No cualquiera se le enfrentaba, no cualquiera iba y los desairaba, porque sabían que no solo era el ejército, David tenía un Dios que los hacía ganar todas las batallas. Segunda de Samuel, capítulo 21, fíjate bien la historia, aquí quiero llegar esta mañana, del capítulo 15 al 22, dice: una vez más, los filisteos, ¿quiénes? Los filisteos estaban en guerra contra Israel. Y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, a David se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto. Ya no pudo más, cayó al suelo desmayado, dice el original. Dice en el verso 16: Isbi Benot era un descendiente de los gigantes, o sea, era un pariente de Goliat. Con la punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos y estaba armado con una espada nueva. Había acorralado a David y estaba a punto de matarlo. Fíjate la escena, no es película, es una escena. David cayó desmayado y de repente algo lo movió, abrió los ojos y vio un gigante parado, igualito como Goliat de ese tipo. Y dije: ¡wow! ¿Y ahora de dónde? ¿A qué horas? ¿Y cómo salió? Pero Abisai, hijo de Sarvia, o sea, hermano de David, Abisai era sobrino de David, llegó al rescate de David, imitó y mató al filisteo. Entonces los hombres de David declararon: no volveré a salir con nosotros a la batalla, porque arriesgamos a que se apague la luz de Israel. Fíjate cómo tenían considerada la gloria que caía de David sobre la vida de David, cómo la tenían considerada Israel como la lámpara que daba luz a toda una nación. Pero no, te matan y se va la luz de Dios, te matan y se va la gloria de Dios. Entonces el sobrino le dijo: no tío, no sales solo, ni te quedas solo, vamos contigo, y donde tú vayas, ahí vamos. Después hubo otra batalla contra los filisteos en Gob. Mientras peleaban,
Sibacai de Husa mató a Sab, otro descendiente de los gigantes. Durante otra batalla en Gob, el Anán, hijo de Yair de Belén, mató al hermano de Goliat de Gat, al hermano, al gemelo, al apestoso. El asta de su lanza, era tan gruesa como el rodillo de un telar. Sí, ¿quién iba a comprar telas ahí a Telas Moda o a la Parisina? Y a veces, ¿cómo están las telas? Así, de ese tamaño era la lanza del hermano de Goliat. No era cualquier lanza. Era una lanza que no solo te daba, te traspasaba y te enterraba en el piso. De ese tamaño era la lanza que siempre usaba. Pero un sobrino de David se lo echó. Lo mató. No le importó. ¿Sabes qué? Si mi tío lo hizo, yo también lo puedo hacer. Si el Dios de mi tío lo ayudó, el Dios de mi tío también me va a ayudar. En otra batalla contra los filisteos en Gat, date cuenta que es el mismo ejército, se enfrentaron con un hombre enorme, quien tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 dedos en total, que era también descendiente, quiero parafrasearte, de Goliat. Pero cuando desafió a los israelitas y se burló de ellos, lo mató Jonathan, hijo de Simea, hermano de David. Dice el verso 22, ponme atención. Estos 4 filisteos, ¿cuántos? 4 filisteos eran descendientes de los gigantes de Gat, o sea, de Goliat. Pero David y sus guerreros los habían matado. ¿Cuántos gigantes eran? 4. ¿Y el que mató a David? ¿Y el que mató a David cuántos hacían? ¿Cuántas piedras ocupó David? 5. No, recogió 5, pero ¿cuántas ocupó? 1. ¿Y las otras 4? Se guardaron. ¿Quién las ocupó? La generación que le impactó. Claro que no los mató a piedrazos. Pero vieron el ejemplo de que su tío, con 5 piedras, de la cual ocupó una, mató a un gigante. Los otros 4 sobrinos, o sea, hemos estudiado con la pastora esta historia de las raíces, para que, o sea, nos hemos dado cuenta que todos eran descendientes, eran hermanos de David. Dice, según estos 4 filisteos, más el 5.º que se echó David, mataron a todos los gigantes de Goliat, o sea, desaparecieron a la familia de Goliat. Por eso no hay datos en la Biblia que están al azar. Por eso David agarró 5 piedras, solo ocupaba una, pero 4 iban a quedar guardadas para el mundo espiritual. 4, con 4 él tenía que impactar 4 jóvenes como él que se llenaran de valor y no solo acabaran con el enemigo, sino que acabaran con el enemigo que tanto se burlaba de Dios. Sí, porque los filisteos no era un ejército de gigantes, no era una raza de gigantes que se había anexado a ellos, los cuales lo comandaban. Porque después del arca, cuando tenían el arca y los filisteos fueron y se la robaron, seguían siendo los filisteos los mismos enemigos, pero jamás se vuelve a mencionar un gigante ya. Jamás, porque David y su familia los mató. ¿Estás listo para impactar a tu familia? ¿Estás listo para que tu familia adore y alabe al Dios que tú adoras y alabas? Te llenas de la gloria de Dios, sales y eres ejemplo para los que todo te rodea. Y yo quiero ser como mi tío, yo quiero ser como mi tía, yo quiero tener la confianza que mi mamá tiene en su Dios, yo quiero tener la confianza en que mi papá tiene en su Dios.
Entonces, estos 4 filisteos eran descendientes de los gigantes de Gat. Pero David, el original, dice, y su familia los mataron. Sí, la palabra no es tan específica, tú sabes que hay que escarbarlo. Aquí dice 2 que nada más eran hermanos, pero los 4 eran familia de David. Por eso, cuando tú te metes, la gloria de Dios cae en un lugar y tú te metes al río de su espíritu. Ezequiel, ¿te acuerdas de la visión que dice? Y vi de enfrente de mí un río y caminé y el agua me daba los tobillos, luego me fui caminando y me daba las rodillas, luego me fui caminando y me daba la cintura, luego me fui caminando y me metía, me daba hasta el pecho, luego hubo un momento en que me arrastró y no hice más que nadar y dejarme llevar. Dice que, y ustedes no vieran, no se pueden imaginar el lugar a donde ese río me condujo. Y de ahí empieza a relatar una ciudad igualita a la que Juan relata en Apocalipsis. Y vio al trono y un ser con 4 ojos, que cada uno tenía una cabeza de águila, el otro tenía de león, el otro era como un cordero. Toda una visión que esto ha enloquecido estudiando a generaciones y generaciones de teólogos en todo el mundo. David se llenaba de la gloria de Dios, bajaba al río de Dios, tomó 5 piedras y dijo, nomás voy a ocupar una, las otras 4 las guardo para mis generaciones y cuando sean necesarias se las tendré que dar. David, entrado en años ya, se cansaba, no aguantaba, se desmayaba. De hecho, su sobrino se le acercó y dice, tío, aquí te quedas. Y si tú caminas un paso, nosotros caminamos contigo. Y si tú duermes en la calle, nosotros dormimos contigo. Pero desde el día de hoy, tú no vas solo. Donde tú vayas, vamos contigo. Tenemos el mismo llamado que tú y queremos matar a los mismos gigantes que tú mataste. Tú eres nuestra inspiración. Tu Dios nos inspiró. Tu Dios nos convenció que con Él a nuestro lado todo se puede llevar a cabo. Salomón, el hijo de David. David trajo el arca a Belén, la rescató, fue por ella y la condujo a Belén. O sea, que era la misma presencia de Dios. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Curioso. Esto es lo más sorprendente y lo más curioso. Que cuando fueron por el arca y la tomaron y la pusieron en una carreta, ¿te acuerdas? Nadie la tocaba porque era la presencia. Cualquier impuro que entraba y la tocaba, murieron. Ahí murieron varios. Que de hecho le dijeron a David, mira David, de ahora en adelante tú la tocas. Dijo David, no, Dios me libre, ni yo la toco. Tuvieron que hacer pausas para que llegara a Jerusalén. O sea, no fue de un día para otro. Dice que la primera pausa que hicieron fue en casa de Abinadab. Ahí el arca del pacto, ojo con esto, iglesia, estuvo 3 años. 3 años la presencia de Dios en un mismo hogar. ¿Y sabes qué? Dice la Biblia, no ocurrió nada. ¿Por qué? A Abinadab y a su familia no les importó que la misma presencia de Dios estuvo ahí. La levantaron y se fueron. Más adelante tuvieron que hacer otra pausa por 3 meses en la casa de Obed-Edom.
3 meses estuvo el arca en la casa de Obed-Edom. Y Obed-Edom, no solo Dios bendijo a Obed-Edom, bendijo a su familia, bendijo a sus generaciones, bendijo a todo aquel que trabajaba para él, porque Obed-Edom sí supo que había llegado a su casa. Obed-Edom sí reconocía quién estaba viviendo en su casa. ¿Y sabes cuál es la clave de todo eso? No que Obed-Edom era un hombre que llegaba y que predicaba, no era un hombre que abría la puerta y le decía: bienvenido hermanito, tiene lugar, lo acomodo. No, nosotros podemos. Era el portero del templo, ese era Obed-Edom. ¿Y sabes qué significa Obed-Edom? Adorador a Dios. Era un hombre que adoraba y amaba en la presencia de Dios. 3 años, no pasó nada, 3 meses le bastaron para que Dios no solo lo bendijera a él, sino a las generaciones venideras. Y entonces ya estaba el arca en el templo que Salomón había construido. Era la inauguración del templo y el arca que estaba ahí, ¿te imaginas? 2 días de fiesta grandísima para el pueblo de Israel. Y Salomón se paró, se puso de pie, bendijo como rey y como sacerdote en turno a toda la congregación. Y empezó a hablar una oración, hablando, diciendo de todos los atributos de Dios. Ahí puedes leerla en el primer libro de Reyes, desde el principio hasta que termina. En el capítulo 8 está toda la oración, preciosa oración. El Dios creador del cielo, de las estrellas, hoy nos hace el honor de estar en nuestro lugar. Y empezó a alabar y a exaltar a Dios. Pero el punto clave, en el verso 27 del capítulo 8, todo iba bien hasta que Salomón tomó el lado sensible de Dios, su espíritu, la gloria de Dios. Dice: pero ¿es realmente posible que Dios habite en la tierra? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que yo he construido. Dicen los textos originales que no solo Salomón construyó el templo, sino que en ese lapso, Pastor Javi, que los años que se tardaron en construir el templo, Salomón se dedicó a Dios, cambió su vida, porque iba a recibir el arca del pacto. O sea, él no quería recibir, se quería ser santo, se quería ser de santidad total, para que cuando el arca de Dios, la presencia de Dios la recibiera, pudiera estar a la altura del Dios que lo visitaba. Por eso tiene doble sentido este templo que he construido. En el original dice: he preparado tanto el físico como el espiritual. ¿Y qué crees? Ya no pudo orar Salomón. Cayó la gloria de Dios como una espensa neblina que llegó al lugar. No pudieron tocar, no hubo alabanza, no hubo oración, no hubo prédica, no hubo nada. La gloria de Dios llenó el lugar y enloqueció a todos los que estaban ahí. Porque Dios es fiel. Y que dijo: 2 o 3 que sientan lo mismo, 2 o 3 que vengan con un corazón dispuesto a que yo les hable, a que yo toque su corazón, a que yo transforme el mundo que los rodea. Con esos 2 o 3, no me importa, yo estoy en medio de todos los que están. Y wow, el final tú lo sabes. La gloria de Dios invadió ese lugar. Es difícil seguir las instrucciones de Jesús.
La Biblia está separado en dos partes. Comúnmente se le traduce como testamento, o sea, como que alguien escribe y le dice, yo les voy a dejar esto. Es como si Dios dejara, miren, esto es para ese tiempo y el Nuevo Testamento es para este tiempo. Pero la palabra original es pacto, o sea, es el pacto que el hombre hace con Dios, porque Dios establece su pacto, sabe el hombre siempre. Fueron dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. El nuevo pacto plagiado y lleno de la ley de Moisés. El pacto nuevo lleno de la gloria, de la gracia, de la misericordia, de la presencia del Espíritu de Dios, porque Jesús dijo, me voy pero no se van a quedar solos. Hay alguien que, miren, yo no sé si conviene que yo me vaya o que Él venga, somos lo mismo. Pero cuando Él venga, Juan los bautizó el agua, pero Él los va a bautizar con fuego. No crea que venga cualquier cosa. Cambió la vida de la iglesia primitiva, los enloqueció, los transformó, los llevó a niveles espirituales jamás alcanzado e imaginado por hombre humano. Pero ¿sabes dónde nos hemos quedado? No en el nuevo pacto. No sé, como iglesia, no, pues no como cristiano, tú y yo nos hemos quedado en el antiguo pacto, ojo por ojo, diente por diente. Me hacen, me desquito. Me gritan, le grito más fuerte. Me insultan, lo insulto más fuerte. Así somos, ¿o no? ¿Soy el único? Gracias, Señor, tengo una iglesia llena de santos. Y no estamos viviendo la época de la gracia, del amor, de la misericordia. Jesús dijo, si alguien te da en la derecha, ponle en la izquierda. Se me pegó uno, que te pegue 2 veces, eso te va a cambiar. No, al contrario, va a ver que tú tienes un corazón que todo lo perdona. Si alguien te dice, aguántate una milla, todo lo que yo te diga, aguántate una milla, tú dile, mira, vamos 2, venme insultando todo el camino, yo lo aguanto, no te preocupes. Cuando vengo a este lugar y la gloria de Dios me llena, me cambia, me transforma, me hace una mejor mujer, un mejor hombre, me hace un mejor padre de familia, me hace una mejor madre de familia. Nos cuesta trabajo, estamos en el ojo por ojo y diente por diente. Ahí estamos, atascados y estancados en el antiguo pacto todavía. Sí, le cantamos a Jesús, creemos que Jesús vino, creemos que Jesús resucitó. Es más, hemos conocido más de uno el milagro y el poder de Dios. Lo hemos conocido. Pero no vivimos eso, vivimos el antiguo pacto, el ojo por ojo y el diente por diente. Eso vivimos como cristianos, no hablo de este lugar, hablo de la iglesia en general de Cristo. Ahí estamos estancados todavía. Estamos como el pueblo de Israel, esperando al Mesías todavía, porque pues nosotros nos quedamos con Moisés. Si alguien tiene un chisme, córtele la lengua. Si alguien te mete un golpe, regresas el ojo por ojo, el diente por diente. Así era la ley de Moisés. Y así vivía el pueblo de Israel. Traían un hombre que hizo, se espiaba a las vecinas, que seguro, y pum, le sacaban un ojo. Órale, llévense. Y me robó tanto, testigos, esto, lo robó así, pum, pum, le cortaban la mano. Y así somos una iglesia que lleva más de 3000 años atrasados.
La cruz del Calvario no nos ha cambiado. La cruz del Calvario no nos ha movido. ¿Sabes por qué? Porque no nos ha tocado el corazón. No nos ha transformado como un encuentro con Dios. Queremos seguir todavía que Moisés nos lidere para poder pasar el Jordán y así llegar a lo que Dios me prometió. No vamos a poder llegar así, caminando por el desierto. Sacúdete la arena del desierto y llénate de la sangre del Cordero, que es la que te cubre, la que te transforma, la que te limpia, la que hace milagros, la que hace todo lo que humanamente tú no has podido hacer. Pero que tu amor por Jesús pese más en tu corazón que cualquier circunstancia que te rodee. Pastor, que ya no me puede enojar. No, Pablo dice, enójense muchachos, nos hacen un favor, no me vayan a pecar. Sí, porque una cosa es enojarse, otra es pecar. Enojarse todo como ser humano, cualquier cosa que nos digan nos altera. Pecar, en el que yo creo y el que me ha enseñado que tengo que dar bien por mal y amar a mi prójimo y orar por él, pero yo me pongo a su par, yo le contesto y me bajo no al nivel de un cristiano. Pablo dijo, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo y pum, nos venimos, perdóname el término, nos rebajamos al nivel del que me ataca y estoy con él diciéndole y me dice y le digo y me dijo, ahora voy a ver la manera de desquitarle y somos uno. Entonces yo dejo de estar sentados en lugares celestiales con Cristo. Dejo ese lugar no me interesa. Y ahorita el ojo por ojo, el diente por diente. Vivimos en el antiguo pacto. Eso de que Jesús vino, sí ha hecho cada celebración mucho más en Semana Santa. Pero no es parte de mi vida, no me interesa. Yo sabía que Moisés me lleve y que me tenga que pasar yo el desierto para entonces poseer lo que Dios me ha prometido. Pablo dice, enójense, pero no pequen. Él mismo decía, estoy triste. O sea, no saben la tristeza que tengo en el corazón. Pero también gozoso. Sí, estoy triste porque fulano, mengano, me hizo eso. Pero también estoy gozoso porque sé que mi Dios, un día va a tocar a esta persona que tanto me está ofendiendo y no solo la va a cambiar, sino que va a ser parte del cuerpo de Cristo y va a pensar como yo y va a sentir como yo. Pero muchas veces la depresión puede más con nosotros. La tristeza nos embarga. Y el mayor error, muere fulano de tal, muere sultano de tal, muere fulanito de tal. Y las condolencias, el Señor lo tenga en su gloria, el Señor lo haga descansar. ¿Ustedes creen que un hombre o una mujer que muere sin Cristo en su corazón, Dios lo va a tener en su gloria o lo va a dejar descansar en paz? No. Seguro el pastor del Sendero de la Cruz, así se llamaba el Sendero de la iglesia, así se llama. Perdón. Betania, acaba de fallecer. Un señor viejito. Que de hecho la última vez que lo vi ahí en el velorio de tu papi. Y le decía yo al hermano Sergio, ¿no? Yo llevaba mi tablet y lo vi llegar con su Biblia. Y dije, chingo, iba a meter la tablet en la mochila, me dio pena. Digo, el pastor de Lomera es de la vieja escuela, todavía con su Biblia, su carta de presentación, su Biblia bajo el brazo. Y dije, wow, mi admiración y mi respeto para ese pastor. Nunca tuve la oportunidad de conocerlo y tratar con él más que ese día que lo vi ahí llegar al velorio. Wow, murió. Y yo sí te aseguro que Dios lo tiene en su gloria, gozándose con todos los hijos de Dios que ya se nos adelantaron. Esa es la garantía de los que morimos creyendo en el Señor.
de los que morimos confiando en Él. Así que, ¿qué te preocupa? Tú cuando vengas a este lugar, de la manera como tú lo percibas, de la manera como tú lo sientas, única y exclusivamente llénate de la gloria de Dios, híncate en su río, toma 5 o 10 piedras, la que tú necesites, ocupa una para vivir, guarda las otras 4 o las otras 9 o las otras 8 para sobrevivir y el resto para que impactes a tus generaciones. Pero vuélvete como David, que cuando lo ungieron y tuvo ese encuentro con Dios, desde ese día el Espíritu de Dios empezó a morar en él. ¿Te acuerdas de la historia de Sansón, iglesia? Ya con esto termino. Sansón no era corpulento como lo dibujan, no. De veras, lo dicen los escritos originales, el hombre no pesaba más de 65 kilos, ni fu ni fa, era cualquier cosa. Pero cuando la gloria y el Espíritu de Dios venía sobre él, ese hombre agarraba un poder y una fuerza que con un burro, con una quijada que le rompió un burro, mató 10,000 personas. Hasta que las mató, no dejó de hacerlo. El secreto estaba cuando perdió la fuerza y le cortaron el cabello. ¿Sabes por qué ahí está el secreto? Porque tener llamado al Nazareno. Entonces, cuando tú dejas de obedecer a tu llamado, la gloria de Dios se aleja de ti, se va. Y entonces lo encadenaron y lo amarraron en un molino de agua. Sí, los burros lo arrastraban y mientras él daba vuelta, la bomba de agua expulsaba agua para afuera. O sea, para eso lo ocuparon, así lo tenían. Hasta que el pelo le volvió a crecer, le pidió perdón a Dios, se acordó cuál era su llamado, la gloria de Dios vino sobre él. Y en una reunión donde los filisteos adoraban y cantaban a su Dios, ahí llegó. Bastó mover solo 2 columnas para que todo el templo se derribara y el peso de la construcción matara a millares de filisteos que se estaban congregando en ese día. Seamos hombres y mujeres que impactemos a las generaciones que vienen. Tienes un niño alfa en casa, aguas. Dale pidiendo a Dios que te dé lo táctico y la autoridad espiritual para rescatar a tu hijo de ese camino. Tengo un vecinito que se la pasa jugando el PlayStation, no sé cómo se llaman ahora esas cosas. Se la pasa gritando majaderías, son las 4 de la madrugada, así como lo escucho. Y lo único que se escucha en todo el fraccionamiento son los gritos del chamaquito. Vete a no sé dónde, hijo de tu... A la máquina que le gana la insulta, hazme el favor. Y lo mata el zombie, maldito zombie, hijo de tu no sé qué, y pase así como si lo pateara. Lo tienen enajenados. El mundo cibernético lo tiene capturado. Es un espíritu que se expresa del joven. No dejen que tu hijo se pierda en eso. Tú tienes la autoridad espiritual para ir y con táctica y delicadeza empezarlo a alejar y a sacar de ese mundo. Porque tu hijo, tu familia,
le pertenece a Dios, no al mundo. Le pertenece a Dios, no al diablo. Tú tienes un Dios que, como a David, te va a respaldar en todo y en cada una de las cosas que tú te propongas. Amén. Dale un aplauso al Señor.